la historia del hombre está plagada de ambivalencias. A lo largo del tiempo, ha logrado hitos increíbles, como la construcción de las colosales pirámides, la formación de civilizaciones tan complejas como la griega o, sin ir más lejos, vencer la barrera espacial y poner pie en nuestro satélite natural. La otra cara es la de las decisiones irracionales, los conflictos en masa que solo cambian la distribución política de los países en un planisferio y atrae, indefectiblemente, más conflictos. La realidad es que la historia se rigió en gran parte por la alta cantidad de conflictos bélicos que sacudieron naciones enteras. Estos conflictos se pueden dividir bajo diferentes criterios: la envergadura, la cantidad de naciones involucradas, el tiempo que duraron. En esta entrada recorreremos 10 guerras acorde a la cantidad de pérdidas totales. Veamos cuáles fueron las 10 guerras más sangrientas de la historia. Top 10 guerras más sangrientas de la historia. Número 1. Guerras napoleónicas. Bajas estimadas: 3.500.000. Entre 7 millones. Ese entonces, Europa nunca había vivido espectáculos bélicos de tal magnitud. Las guerras napoleónicas fueron una serie de conflictos declarados contra Napoleón, flamante emperador de Francia. Las fuerzas opositoras no tuvieron más remedio que aliarse y formar un ejército de múltiples procedencias. La Grande Armée o Ejército Grande de Napoleón irrumpió rápidamente, conquistando una gran parte de Europa. Sin embargo, colapsó poco después, luego de su intento fallido de invadir Rusia, en el año 1812. Las consecuencias para ambos bandos fueron devastadoras. Finalmente, en Francia se restauró la monarquía borbónica y en Europa comenzó a gestarse el concierto europeo. Número 2. Guerra Civil Rusa. Bajas estimadas: 5 millones. Entre 9 millones. La Guerra Civil Rusa fue un conflicto que aconteció en el antiguo Imperio Ruso y llevado a cabo por varias facciones. El gobierno provisional ruso colapsó a causa de los soviets, bajo el dominio del partido bolchevique. En las primeras etapas, los soviets tomaron poder de Petrogrado, San Petersburgo, y luego se expandieron por todo el territorio del país. Número 3. Rebelión de los Tunganes. Bajas estimadas: 8 millones entre 12 millones. Fue una revuelta realmente caótica, que, a menudo, envolvía facciones y líderes que no tenían un propósito claro, sino que peleaban sin ningún fin. Un error común es creer que la rebelión era dirigida a la dinastía Qin, pero no hay evidencia que demuestre un hipotético ataque a la capital de Beijing. Cuando la rebelión acaeció, se generó una emigración masiva de dunganes hacia la Rusia imperial, Kazajistán y Kirguistán. Número 4. Conquistas de Timurlán. Bajas estimadas: 15 millones. Entre 20 millones. Sin lugar a dudas, Timur fue una figura controversial. Su principal meta era restaurar el antiguo imperio mongol de Gengis Khan. Para legitimizar sus conquistas, Timur se regía por el Islam, autodenominándose la espada del Islam. Llegó a convertir importantes líderes de la época al Islam, además de vencer opositores cristianos y autoproclamarse Ghazi. Sus ejércitos estaban compuestos por personas de múltiples etnias, se calcula que sus campañas militares causaron la muerte del 5% de la población de principios del siglo XV. Número 5. Conquista de la dinastía Ming por parte de la dinastía Qing. Bajas estimadas: 25 millones. La dinastía Qing, también llamada dinastía Manchú, fue la última dinastía de China, la cual gobernó desde el 1644 hasta el 1912. Procedió a la dinastía Ming y fue sucedida por la República de China. Fue fundada por el clan Aisin-Giori en el noreste de la China moderna. Desde 1644, se expandió por China y por su periferia hasta formar el imperio del Gran Qin. La paz definitiva entre los Qin y los Ming tomó lugar recién en el 1683, bajo el emperador Kangxi. Número 6.
Rebelión de Anlusan. Bajas estimadas. 13 millones. Entre 36 millones. La rebelión de Anlusan surgió en China, bajo el poder de la dinastía Tang. Anlusan, un general extan, se autodeclaró emperador. La rebelión fue incesante. Abarcó 3 mandatos de emperadores antes de que sea anulada. Durante ese periodo, la población disminuyó aproximadamente en 30 millones de personas. Número 7. Campañas mongolas. Bajas estimadas. 30 millones entre 60 millones. El Imperio Mongol, inicialmente denominado Gran Estado Mongol, fue un extenso imperio de los siglos XIII y XIV. Comenzó en las estepas de Asia Central, eventualmente se expandió desde Europa del Este al Mar del Japón. Cubrió Siberia en el norte y se extendió hasta el subcontinente indio y el Medio Oriente. Fue el imperio continuo más grande que ha dado la historia. En su apogeo llegó a abarcar 33.000 kilómetros cuadrados, el 22% de la tierra firme del planeta, y contaba con alrededor de 100 millones de habitantes. Número 8. Primera Guerra Mundial. Bajas estimadas. 15 millones entre 65 millones. La Primera Guerra Mundial fue un importante conflicto situado en la primera década del siglo XX en el centro de Europa. Involucró a las grandes potencias de la época, las cuales se dividieron en 2 grandes facciones: los aliados y la Triple Entente. Más de 70 millones de militares fueron movilizados para dar lugar a una de las guerras más grandes de la historia. La cantidad abultada de bajas es causa, en gran medida, de los avances tecnológicos. En toda guerra, la tecnología avanza progresivamente, así como las bajas totales. Número 9. Rebelión Taiping. Bajas estimadas. 20 millones entre 100 millones. La rebelión Taiping fue una extensa guerra civil, que abarcó todo el sur de China durante los años 1850 y 1864. Liderada por el cristiano converso Hong Xiuquan, quien a partir de alucinaciones, afirmaba que era el hermano menor de Jesucristo. Opositor del régimen gobernado por la dinastía Qin, formó parte de uno de los conflictos más sangrientos de la historia, donde la mayoría de bajas fueron civiles. Número 10. Segunda Guerra Mundial. Bajas estimadas. 40 millones entre 72 millones. Entre 1939 y 1945 ocurrió la mayor guerra que dio la historia, la Segunda Guerra Mundial. Involucró gran parte de las naciones de todo el mundo, incluyendo las grandes potencias. Eventualmente se formaron 2 facciones: el Eje y los aliados. Fue el conflicto que más población movilizó. Alrededor de 100 millones de personal militar. En un estado de guerra, los países no hacían otra cosa que invertir en industria bélica y desarrollo científico y tecnológico. Caracterizada por eventos que involucraban muerte en masa de civiles, como el Holocausto y los bombardeos atómicos en Japón, fue la guerra más sangrienta que ha dado la historia de la humanidad.